Hola a todos. Estoy estudiando para ser técnico de sonido y me gustaría hacer una serie de vídeos, unos a modo podcast y otros con imagen, tratando un poco los temas que estoy aprendiendo. Como digo, soy estudiante, no profesional, por lo que disculpadme si cometo algún error y explico algo que puede no ser correcto del todo. En ese caso no me importaría que alguien más entendido en el tema me dejase la corrección en los comentarios para que todos nos enteremos. En principio espero haber entendido bien y que estos vídeos os sirvan para aprender un poco más sobre este apasionante mundo del sonido, tanto analógico como digital. Así que voy a empezar hoy hablando de lo más básico que hay que conocer en este mundillo, y es ¿qué es el sonido? Pues a ver, los átomos son unas partículas que vibran mecánicamente y se propagan por diferentes medios como puede ser el agua, el aire, materiales sólidos como el hierro, por ejemplo. Entonces, lo que significa esa vibración es que esa partícula está en una posición en un determinado momento, oscila, o sea, se mueve, y vuelve a su posición original. Y estas vibraciones de estas partículas generan unas ondas que se propagan por los medios que he mencionado anteriormente y nuestras orejas las captan haciéndolas llegar hasta los oídos. Entonces, nuestro cerebro interpreta esas ondas y es lo que escuchamos. Por lo tanto, ¿qué es el sonido? Pues es esa vibración mecánica de las partículas que se transmite por un medio. Y esto es muy importante, porque tiene que haber un medio por el cual se muevan. Si no hay nada, esas partículas no se menean, por lo que no vamos a escuchar nada. Y esto es un fallo muy frecuente en las películas de ciencia ficción, que estamos acostumbrados a ver de repente una explosión en el espacio exterior y suena ¡pim, pam, pum! Y esto no es correcto, porque en el vacío el sonido no se propaga. Realmente no oiríamos nada si eso ocurriese, porque como he dicho, se necesita de un medio, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Ahora hablemos de la velocidad a la que puede ir ese sonido. Donde más lento viajan es en los gases, como por ejemplo en el aire, en el que llevan una velocidad de unos 340 metros por segundo, que ya de por sí me parece bastante rápido. Pero bueno, en un medio líquido, como por ejemplo el agua, van incluso más rápido, a unos 1435 metros por segundo. Pero es que en los sólidos, como el hierro o el acero, puede llegar hasta más de 5000 metros por segundo. Vamos, a toda leche. Bien, los seres humanos somos capaces de percibir las frecuencias que van desde los 20 hercios a los 20.000 hercios. Y, como hemos dicho, que el sonido es lo que nosotros escuchamos, lo que esté por debajo de 20 hercios se llamará infrasonidos y lo que esté por encima de los 20.000 hercios serán los ultrasonidos. ¿Y qué pasa con esas frecuencias que no oímos, que no existen? Pues claro que existen. Y de hecho hay ciertos animales que sí pueden percibirlas. Por ejemplo, los elefantes o los topos son capaces de escuchar los infrasonidos, es decir, por debajo de los 20 hercios. Otros animales, como los gatos o los perros, pueden escuchar los ultrasonidos hasta más o menos los 40.000 hercios. Y luego ya las altísimas frecuencias, incluso hasta los 150.000 o 160.000 hercios, que pueden escuchar, por ejemplo, los delfines o los murciélagos. Vale, ¿y cómo medimos ese sonido? Pues a ver, las partículas cuando se propagan por el aire,
lo que hacen es comprimirse y expandirse. Se alejan, se acercan y de esa manera van avanzando. Esto genera unas pequeñas variaciones de presión y esa diferencia de presión causada por la onda sonora se llama presión sonora o presión acústica. Y la unidad de medida de esa presión sonora es el pascal. Pero si utilizamos esta escala, tendríamos que estar manejando unidades tan pequeñas que resultaría incómodo de calcular. Y por eso se utiliza el nivel de presión sonora, que se mide en decibelios, que es lo que se suele decir SPL, que en las siglas en inglés pues es SPL. Entonces cuando se habla de decibelios en estas magnitudes se suele decir decibelios de nivel de presión sonora, para especificar. La mínima presión que los seres humanos podemos detectar se llama umbral de audición y lo máximo que podemos soportar se llama umbral del dolor. Una cosa hay que tener clara respecto al decibelio, y es que no es una unidad en sí, sino un ratio, o sea, la diferencia entre dos niveles de sonido. Así que cuando hablamos de tantos decibelios, nos estamos refiriendo a la diferencia de presión que hay desde el umbral de audición, o sea, lo mínimo que escuchamos, que son 0 decibelios, y lo que estamos percibiendo en ese momento. Hay una característica del sonido que tenemos que tener en cuenta, que es la divergencia esférica. Y esto es que el nivel de presión sonora va disminuyendo según las ondas se propagan. Cada vez que duplicamos la distancia de un sonido, son 6 decibelios menos. Por ejemplo, si medimos el nivel de presión sonora que está produciendo un taladro a 10 metros y nos da 80 decibelios, podremos calcular que a 20 metros se escuchará a unos 74 decibelios y a 40 metros a unos 68 decibelios. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la reflexión, la transmisión y la absorción de las ondas sonoras. Cuando una onda se encuentra con un obstáculo, por ejemplo una pared, una parte de esa onda va a rebotar, que es lo que llamaríamos la reflexión, otra parte va a ser absorbida por el obstáculo, que sería la absorción, y otra parte traspasaría ese obstáculo, que sería la transmisión. La cantidad de sonido que se va a reflejar y la que se va a transmitir depende mucho de las impedancias de los medios. La impedancia es la resistencia que ofrece un medio al avance de la onda. Por ejemplo, si una onda que está circulando por el aire se choca con el agua, casi toda se reflejará, porque las impedancias son muy diferentes. Sin embargo, si el cambio es entre aire frío y aire caliente, casi toda la onda se transmitirá, porque las impedancias son muy parecidas. Cuanto más duro sea el material, la onda perderá más energía al transmitirse. La pérdida de esa energía o la absorción también depende de las frecuencias. Las frecuencias altas, es decir, los agudos, se absorben en mayor parte que las frecuencias bajas, o sea, los graves. Pero para que podamos calcular el nivel real de esa absorción, también tendremos que tener en cuenta la pérdida de energía que se ha producido por la divergencia esférica que hemos estado hablando antes. Existe un parámetro para medir la absorción, que se llama coeficiente de absorción, que va desde el 0, que sería la mínima absorción, hasta el 1, que sería la máxima. Bien, otro aspecto que caracteriza el sonido es la difracción. Esto es que la onda sonora puede desviarse cuando se encuentra con un obstáculo. La onda puede rodear ese obstáculo o pasar por alguna pequeña grieta que encuentre.
Por eso, si por ejemplo estamos en un teatro, vamos a escuchar a los actores aunque tengamos a alguien enfrente, porque las ondas serán capaces de rodear sus cabezas. Sin embargo, la longitud de las ondas es diferente dependiendo de las frecuencias que sea. Las frecuencias graves tienen la onda más larga y son más capaces de rodear los obstáculos. En cambio, las frecuencias agudas son más cortas y se propagan en línea recta, por lo que hay zonas a las que no llegan. Y a esa zona que la frecuencia aguda no ha podido llegar y por lo tanto no se escucha en esa zona, se llama sombra acústica. No ha conseguido rodear el obstáculo y por eso no se oye nada. Por eso se dice que las frecuencias bajas tienen más difracción que las agudas, porque tienen más capacidad de rodear el obstáculo. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya servido para entender un poco mejor estas nociones tan básicas sobre este mundo del sonido analógico. Nos vemos en la siguiente lección. ¡Hasta luego!